últimamente ando muy triste, muy cansado, no tengo ganas de levantarme, no me siento bien. Y vos sabés que, doctora, inclusive ya estoy faltando mucho ya en la facultad, yo no me puedo concentrar y me vas describiendo de cómo se va sintiendo, ¿verdad? Eso yo voy englobando y voy sacando un estado de ánimo en general y yo puedo decir, bueno, el estado de ánimo es deprimido, ¿sí? De a poquito van a ir aprendiendo también, ¿sí? O por ejemplo, un paciente que yo le digo, ¿cómo te sentís últimamente? ¿Cómo está tu ánimo? Y me dice, no, doctora, estoy nervioso, o nerviosa. Todo me molesta. No puedo ver nada. Me molesta todo, ¿verdad? Entonces nosotros ya le englobamos a ese paciente de que tiene un estado de ánimo irritable, ¿verdad? Eso es muy importante para que yo pueda escribir en mi historia, ¿sí? Siempre yo le pregunto al paciente cómo se siente, qué tal pasó el día, cómo se encuentra últimamente en el último mes o en los últimos 3 meses, cómo vos te vas sintiendo, cómo está tu ánimo. Yo le tengo que preguntar a mi paciente para que yo pueda escribir en mi historia y tener en cuenta su estado de ánimo, ¿sí? Es muy importante porque influye mucho en el comportamiento. ¿Se entiende? Sí, sim, doutora. Sí. Inclusive, chicos, el estado de ánimo puede ser lábil y lábil le llamamos a esa inestabilidad, ¿verdad? Vamos a suponer que Doutora, a senhora está passando a Pantânia porque não está aparecendo, não? Tá só. no, Não, me né? quedé acá ¿qué estado de ánimo? Ahí me quedé. Ah, tá. Não está no primeiro slide. ¿Qué dicen? Estamos en depresión y suicidio todavía, la Primeira capa, la tapa. Pantana, doutora. ¿En serio? Sim, doutora. Pensei que a senhora só estivesse explicando ainda. ¿Y así ahora se ve? Sim, Tinha que doutora. ser Adão. Tinha que ser Eu Adão. pensei que dessa era a primeira introdução. Eu também. Acompanhando aqui. Pero por suerte están escuchando, están anotando, Sim. Sim, doutora, muito bem na classe. que es muy importante porque ya llega todo nuestro examen, ¿verdad? Sim. Aí a senhora já Dentro quer de da dos... gente nervosa, aí eu fico nervosa. No, tienen que estar tranquilos. Con todo lo que se dice en clase, eso es lo importante. Nada más. Aí No esté começa a cambiar as nervioso. emoções. Trata de traer emociones positivas, ¿sí? Sí, doutora. Que me sale siempre de seguridad. Voy a tratar de sacar. Ahí está. Bueno, y también existe un estado de ánimo, como les dije, que es lábil, es inestable. Hay pacientes que tienen una inestabilidad emocional, o sea, va fluctuando o va cambiando de un extremo a otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en una entrevista, durante la entrevista el paciente al principio se empieza a reír fuerte, parece que está feliz, que está alegre, y de forma bien expansiva, invade el espacio personal del médico, parece demasiado, vamos a decirle que eufórico también, ¿verdad? Y de repente, al segundo o al minuto, empieza a llorar desesperadamente y es inconsolable. A eso le llamamos inestabilidad
emocional. Porque o sea, esa, ese cambio es muy rápido y es de un extremo a otro, ¿sí? Generalmente se ve ya durante la entrevista. La entrevista psiquiátrica, no se olviden, dura por lo menos 45 minutos. Yo soy un poquito más lenta y lo mío suele durar hasta 1 hora, generalmente. Más todavía si es primera vez. Entonces, en este periodo, en ese lapso de 1 hora, el paciente que es inestable emocionalmente o lábil va cambiando, fluctuando de un estado a otro, de uno a otro. Puede cambiar 5 o 6 veces en una entrevista o 2 veces nomás de uno a otro, pero ya le catalogamos como un estado de ánimo lábil, ¿sí? Eso es el estado de ánimo. Ahora, antes de entrar en depresión, tenemos que saber que hay ciertos signos y síntomas en el trastorno del estado del ánimo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar del trastorno del estado de ánimo en general, ¿verdad? Y clasificamos y hablamos de depresión, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que van afectando el estado de ánimo del paciente? Primero, si yo noto que el nivel de la actividad del paciente, por ejemplo, el trabajo, la facultad, de repente su forma de socializar va cambiando, ¿sí? Ahí me tiene que llamar la atención. Vamos a suponer un ejemplo de depresión. El deprimido la mayoría de las veces va disminuyendo su actividad diaria, ¿sí? Cada vez hace menos cosas, ¿sí? Si antes se iba a trabajar, ya está faltando al trabajo 2, 3, 4 veces, ¿verdad? 4 días de seguido, no se puede levantar, ¿sí? De repente no socializa más, prefiere estar solo, está aislado, ¿verdad? Anteriormente salía, ahora ya no, va cambiando su nivel de actividad, ¿sí? Por ejemplo, otro tipo, ya les voy a mencionar, pero les adelanto, de trastorno del estado de ánimo es la bipolaridad o el trastorno bipolar. El bipolar, cuando está en su estado más alto y más eufórico, empieza a cambiar también su nivel de actividad. Totalmente lo contrario al depresivo. El bipolar que está maníaco quiere hacer todo, ¿verdad? Quiere salir, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere jugar. Está totalmente acelerado, ¿sí? Y ahí también por ende va a cambiar su nivel de actividad diaria. Otro punto importante también en un trastorno del estado de ánimo es que hay un cambio en su función cognitiva. ¿Qué pasa ahí? El paciente o la paciente tiene mucha dificultad para concentrarse y dificultad para retener información. O sea, la atención y la memoria va disminuyendo, ¿sí? Generalmente en un deprimido el paciente tiene una atención disminuida. No puede atender porque está tan cansado que no se puede enfocar en algo. Y si no se puede enfocar en algo, mucho menos va a poder retener información o memorizar. Sin embargo, el que tiene bipolaridad, en el trastorno bipolar pasa que el paciente está hiper alerta, hiper atento, o sea, está súper aumentada su atención y como está aumentada su atención va desviando de una cosa a otra y al final no puede hacer nada, hace todo a medias, ¿sí? Esa también es una característica, ¿está bien? El habla, o sea, el lenguaje del paciente también cambia. En un depresivo
¿Cómo les parece que va a estar su lenguaje? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a conversar el depresivo? Yo ya les di un ejemplo la clase Monossilábica. pasada. ¿Eh? Vai Vai estar triste. com monossílabos. Sí, puede ser un lenguaje pobre, ¿verdad? Que responde con monosílabos. Sí, no, no sé, ¿verdad? O no ve perspectiva buena en nada, o sea, siempre ve las cosas negativas. Sí, muy bien. ¿Quién más? Vamos a participar. Doutora, poderia ter também uma postura mais agressiva ou não? Sí, puede tener. Yo no descarto eso. El depresivo también puede estar agresivo. Uma visão pessimista do futuro. Sí, súper bien. También. ¿Qué más? Barra Vontade- autoestima. Eu ia falar autoestima e vontade de ficar sozinho. Sí, pero con respecto al lenguaje, lo que yo quiero que ustedes sepan es que en el lenguaje, por ejemplo, vamos a hablarlo de depresión, pero les quiero dar un ejemplo, ¿sí? El paciente depresivo, Falando com a pessoa, ela consultando, é isso que a senhora está dizendo? Uma sí, pessoa depressiva, quando está falando com a senhora no consultório, é isso que a senhora quer? sí, Ah, ok. sí. Como yo le voy a evaluar a mi paciente, que yo voy a captar en el habla, en el lenguaje, y lo que Muchas yo veces, quiero, doctora, perdón, puede ser ¿sí? que el depresivo también no mantiene un contacto visual y eso creo que también entra en la parte del habla, ¿verdad? Porque son un lenguaje más silencioso, pero estaría evitando el contacto visual y cuando responde puede ser en monosílabos o con rabia o ve una visión pesimista del futuro. Hay muchas cosas, pero no creo que sea 100% así, porque hay casos que el media habla también que personas que salían, que estaban súper bien y que al día siguiente se suicidaron. O sea, Sí, cada sí, caso es un caso, pero en líneas generales creo que sería esto. sí, tenés toda la razón, ¿verdad? Y en el Una persona lenguaje, Um- ¿sí? ¿Te escucho? Uma linguagem uma sem. pessoa que fica no passado, que não consegue seguir a vida adiante por algum trauma. Sí, puede ser. Recuérdense que sí eso es muy importante porque el depresivo muchas de las veces vive en el pasado, ¿verdad? Entonces, ese, Não tem convívio com outras pessoas. ujú, sí, Ele gosta de ficar mais solo do que com companhia. sí, exactamente. Uma ¿Le linguagem, escucho? uma ¿Sí? linguagem nostálgica. ¿Ah? Uma linguagem nostálgica. Sí. ¿Y cómo sería un lenguaje nostálgico? Sim, vala, lembranças do passado, né? Sí, E aquele Puede choque ser, por ejemplo, pessoa cuando tanto tiempo fue atrás era mejor eso, o sea, comienza a ser, no ve cosas buenas en el presente o del futuro y ve solamente las cosas buenas, lo que pasó del pasado, y que muchas veces ni eran tan buenas así, pero comienza con ese, como dijo Elvis, un lenguaje nostálgico porque no consigue seguir adelante, como usted mismo dijo, que vive básicamente en el pasado. ujú, doutora, sí, uma pessoa sí, também assim, reclamando que não está bem, que a vida não está boa ujú, na hora de sí,
escutando, né? Sí, también. ¿Y E cómo, cómo ustedes se imaginan un paciente hablando, un depresivo? Lento. El depresivo habla lento. Le sim, cuesta hablar. sim, Claro que hay casos y casos, ¿verdad? Pero lo que va ilustrando lo más frecuente es así, ¿verdad? Que le cuesta hablar. A veces, como dice el compañero, responde pero solo con monosílabos. Sí, no, no sé, ¿verdad? Y parece que hacer el esfuerzo de hablar luego ya le cansa, ¿verdad? sim, Y muchas de las veces no quiere ni responder o no responde sim, a las preguntas. O sea, hay casos y casos, pero de esa manera puede estar alterado el habla o lenguaje del depresivo, ¿sí? Vamos a suponer que hay otro caso de un bipolar. Esto yo en general nomás le estoy diciendo, ¿sí? El bipolar, por ejemplo, puede tener un lenguaje más acelerado. Habla, 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 habla. Y no le deja preguntar al entrevistador. Tanto que habla, ¿verdad? Porque su mente, sus pensamientos están tan acelerados que su lenguaje no acompaña lo que va pensando, ¿sí? Habla una cosa, salta en otra y otra, otra y otra, ¿verdad? Que nos confunde. Entonces suele pasar mucho eso en el bipolar que está maníaco. Por eso también está alterado su lenguaje o su habla, ¿sí? Y hay otras funciones vegetativas también que están alteradas, como el sueño, el apetito sexual y otros ritmos biológicos en sí, como de repente hay pacientes que le cuesta dormir, hay otros que duermen poco, entrecortado, hay otros que duermen mucho, muchísimo, ¿sí? El apetito igual, pacientes que el apetito aumenta, otros disminuye, ¿verdad? En lo sexual también, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas tenemos que tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sim, O doutora. lo sim, estoy doutora. díganme si es que es complicado, si es que de repente no me están comprendiendo. Vamos a conversar sin problema, ¿sí? Voy a buscar estrategias nomás. ¿Está bien? É Você vai porque fazer terapia, do seu conhecimento, né, doutora, que a senhora já atende pessoas assim, né, como é que é, né? Sí, É isso, sí, né? Uhum. sí. Podemos hablar, si quieren saber algún caso, le voy planteando también. Porque Tengo muita mi... gente só sabe na teoria, entendeu? Não tem essa prática ainda, né? Muito assim. Ujú. E aí, por isso que a gente fica mais. Sí, por eso es difícil. Porque É, viste que muchas de las veces la teoría dice una cosa, pero si vos no ves, hay gente que no puede imaginar, ¿verdad? Y es mucho, exatamente. mucho más difícil así. Y si vos no ves, Pronto, es terrible, ¿verdad? Si es que usted un solo día se van en consultorio, vamos a suponer, un solo día de práctica, van a ver tantas cosas y nunca más se van a olvidar del caso. sim. Nunca más. Si ven, vamos a suponer que ven un depresivo grave, nunca más se van a olvidar de ese cuadro. Y cada vez que venga en urgencia ya se van a dar cuenta y van a identificar, por ejemplo. O un esquizofrénico. Nunca más se van a olvidar de la esquizofrénica, ¿verdad? Por eso que la psiquiatría es bastante complicado si no vemos. sim. Voy a tratar yo de hacer de lo máximo posible eh, algo que ustedes puedan captar. ¿Sí? Prof, Sí. por que ocorre depressão pós-parto? La depresión postparto. La Sim, depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo. Muchas de las veces la depresión postparto generalmente es un gatillo nomás.
un gatillo de algo que ya estaba dormido. Puede ser que esa paciente ya tenía una genética y pasar por esa situación estresante, recuérdense que el embarazo y el parto es súper, súper estresante para el cuerpo físico y para nuestra cabecita, para la mente, ¿sí? Muchas de las veces ya había una genética, el estrés gatilló o despertó nada más, ¿verdad? Pero en otras ocasiones es solamente ese ambiente estresor, ¿verdad? De repente tener un parto traumático, vamos a poner, o de repente traumático para sí mismo o traumático debido al niño que nació y tuvo que pasar por procesos, cosas así, puede despertar también una depresión, ¿verdad? Recuérdense que lo hormonal también ahí está totalmente desregulado, ¿sí? Una persona que recién pasó por un parto, una puérpera inmediata, ya sea tardía, tiene cambios hormonales donde se va regulando y tarda eso para regularse. Entonces mucho más propensa, hay más probabilidad, ¿sí? Influye el ambiente, influye las hormonas, influye también la genética. ¿Se entiende? Sim, sim. ¿O hay alguna duda? No te puedo decir exactamente por qué le ocurrió la depresión postparto, porque hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. Y depende mucho del factor que Mas esté afectado. pode ser um gatilho, né, doutora? Porque é Sí. hormonal que pode haver, assim como é o climatério, também a menopausa, mas um Claro. gatilho também eu não sabia que poderia ser por um gatilho também. Sí, sí, puede ser. Así como les dije, ¿verdad? Viste que como hay muchos factores, ¿verdad? Yo no puedo determinar exactamente por cuál sería. Depende del caso de la paciente. Pero nunca se olviden, hay factores genéticos, hay factores biológicos en sí, ¿verdad? El ambiental influye mucho, el hormonal también, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta siempre. Por eso es lo que hay el gineco, cuando probablemente el año que viene ustedes estén ya por los hospitales, ¿verdad? Sim, doutor. Sí, entonces van a ver mucho en ginecología esa depresión postparto también, ¿verdad? Y al hacer la historia clínica, hacer la entrevista, se van a dar cuenta de cuál es el factor. Por eso es importante la buena historia clínica. Se cansaron ya de escuchar eso ahora. Não, é a base, né, doutora? Doutora, Sim. é muito comum em pós-parto, né, doutora? Ujú. As mulheres comum. entrarem nessa depressão. Sí, es común. Es común. Solo que no se habla de eso. Es bastante común. Y es importante que sepan porque de repente, ¿quién va a observar? ¿Quién es el que primero tiene que observar una depresión postparto? Puede ser inmediato, por ejemplo, ya después del parto, unos días, ya se le observa a la mamá diferente. El ginecólogo, la ginecóloga tiene que ver eso, ¿verdad? O de repente en unos controles después para sacarle el hilo a la puérpera, se dan cuenta de su actitud. Ginecólogo, ginecóloga tiene que ver eso y encaminar. Por eso que es muy importante que todas las especialidades tengan noción de cómo identificar un paciente con un trastorno mental para poder encaminarle. Insisto mucho. Imediata, a senhora está falando em quantos dias, doutora? Inmediato, creo que eran los 24, 48 horas. Tá.
Yo no me acuerdo bien, sinceramente. Não, assim, quando a senhora está falando, a gente já pode perceber isso depois de 24, até 24 horas, 48 horas, né? Sí, 48 horas más o menos. Esse Pues, é ¿ustedes ya dieron gineco? ¿Ya dieron gineco? Estamos em Gínico 2 já, doutora. Doutora, então, a senhora já, quando alguém vai consultar a senhora, pode ser um tardio, né? Quando vão com a Sí. senhora, consulta já, né? Sí, Uhum. sí. Una puérpera tardía, por ejemplo, ese de meses a un año. Bueno, Não é assim, logo, assim, quando vão puede consultar. ser muy, depende del médico que le vea y que le controle. A veces sí me llama a las 48 horas de tener su bebé, ya me llama, me dice, algo malo pasa, ¿verdad? Y voy evaluando y me doy cuenta. Y la mayoría de las veces vemos la puérpera que es tardía, por ejemplo, al año del niño, a los meses, nos damos cuenta que ya va manifestando síntomas. Pero es muy, muy bueno hablar también eso en ginecología. Bueno, usted que en gineco 2, sería muy interesante preguntarle también a su ginecóloga si ya vieron un caso así. Y preguntarle sobre el porperio inmediato, mediato y tardío. Porque Prof, yo ya no me acuerdo bien los periodos de tiempo. Não, eu Eso estava sí le voy a perguntando, assim, se a senhora consultava logo, assim, pacientes, logo, assim, imediato, assim, por 24 horas já lhe chamam, ou 48 horas já lhe chamam também, se é comum ou se é mais tardio, se é mais, assim, com um mês, né? Como a senhora falou antes também. La mayoría de las veces es meses, un año después. La mayoría. Pero ya me llamaron por 48 horas. prof, ¿Sí? se la puérpera Perdón. presenta um quadro depressivo e necessita tomar um antidepressivo, triciclo, por exemplo, pero ela está amamantando. Como hace? Lo primero que vos tenés que hacer si vos identificás un caso así es mandarlo al psiquiatra. Yo siempre, siempre insisto en que en lo posible el psiquiatra le medique. ¿Por qué? Porque viste que hay muchos riesgos con los antidepresivos. Los antidepresivos no es que le damos y ya no le hacemos un seguimiento, por ejemplo. Porque si es una paciente que tiene una depresión grave y no tiene fuerzas para nada, el antidepresivo a los días le va a ayudar a tener ya energía, ¿verdad? Pero los pensamientos negativos todavía no se van a ir trabajando. Eso dura hasta 4 o 6 semanas, ¿verdad? Pero cuando tenga más energía, la paciente puede intentar porque va a tener fuerza y puede hacer un intento autolítico, por ejemplo, ¿verdad? O de repente, si no hago una buena historia, al darle antidepresivo, yo le gatillo el trastorno bipolar, pasa de una etapa depresiva a una maníaca. Le doy nomás un contexto de por qué es que yo sugiero a que el psiquiatra inicie la medicación, ¿verdad? Si es una paciente en lactancia, ¿verdad? Enseguida me llamaron, le está dando de mamar al bebé. Yo tengo que ver porque en ginecología también hay una regla de las medicaciones y categorías en la que se le tiene que dar medicación, que se le puede administrar medicación a una puérpera o una embarazada inclusive, ¿verdad? Y eso hay que tener bien dominado. Un tricíclico yo no le puedo iniciar a una persona que está embarazada, por ejemplo, o una puérpera, porque se va a pasar a la leche materna y le puede generar un síndrome extrapiramidal al bebé. ¿Qué es el síndrome extrapiramidal? El bebé puede convulsionar
el bebé se puede quedar todo duro o quedar sedado, dormido, ¿verdad? Y eso después trae muchos conflictos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan detectar y pasar a, a, a quien corresponde, ¿verdad? Tricíclico luego ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos secundarios, ¿sí? Los que tienen menos efectos secundarios son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. ¿Está bien? Vamos a hablar luego de eso en psicofármacos. No, no se estresen ni se preocupen con lo que les estoy diciendo porque vamos a conversar eso en el último contenido. ¿Sí? ¿Se entendió el que me preguntó? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, voy a clasificar. La clasificación de un trastorno del estado de ánimo se divide en trastorno depresivo mayor o depresión, el trastorno bipolar y también encontramos otros trastornos aislados como la ciclotimia, distimia y la hipomanía en sí. ¿Está bien? Todo esto son trastornos del estado del ánimo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con un trastorno depresivo mayor o depresión. ¿Está bien? Sabemos que según la OMS, el dato más actual que puede encontrar es desde del 2021, ¿verdad? Donde nos cuenta sobre la frecuencia a nivel mundial y se estima de que 3.8% de la población sufre de esta patología, ¿verdad? Y en la escala mundial hay como 300 millones de personas que tienen esta patología en sí, ¿verdad? Es un aproximado más. Y ustedes saben de que cada año, cada vez más aumenta la cifra. En realidad, de esas 700.000 a 703.000 personas aproximadamente se suicidan en el año, ¿verdad? Que es muchísimo. El suicidio actualmente, o sea, en el 2021 quedó como la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años aproximadamente. La depresión en sí afecta a cualquier tipo de población, ya sea adultos, niños, adolescentes. Pero en el grupo etario que abarca los adultos mayores, hay un porcentaje un poco amplio y en comparación con los adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta de que le afecta a cualquier población, ¿verdad? No solamente se da en ancianos, no solamente se da en adolescentes, no solamente se da en adultos, cualquier edad puede afectar. Como sabemos que el trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Entre todas las patologías psiquiátricas es el que tiene una prevalencia más alta. Realmente es altísima la prevalencia de los pacientes depresivos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el depresivo? El depresivo generalmente busca ayuda, pero los que acuden a psiquiatría en realidad no es el 100%, ¿verdad? Inclusive la mayoría de ellos consultan con cualquier profesional de la salud, ¿verdad? Pero no específicamente el psiquiatra, ¿sí? Más de la mitad de estos pacientes van consultando con clínicos, por ejemplo, en consultorios o por urgencias, con médicos generales, ¿sí? Es que ustedes saben que el prejuicio, el estigma es gigantesco. Y gigantesco es. Y perjudica muchísimo al paciente que padece de un trastorno mental, ¿sí? En general,
el que consulta con el psiquiatra en sí solamente es 35% aproximadamente, ¿verdad? Que, que va consultando con el psiquiatra, ¿verdad? Y de esa cantidad que consulta, vamos a suponer que 100 personas consultaron. La mitad nomás el que recibe un buen tratamiento, recibe el tratamiento y hacen orden, hace de una manera regular, ¿sí? Generalmente, el paciente que consulta luego con el especialista, el que se va porque quiere, porque está pidiendo auxilio, sí hace un tratamiento regular, pero hay muchos que acuden porque sus familiares, porque algún amigo le llevó y le indicamos la medicación, le damos todas las pautas, pero al final no hace un buen tratamiento. Y eso perjudica mucho porque en esos casos hay muchas más recaídas, ¿verdad? Lastimosamente. En cuanto al sexo, en el trastorno depresivo mayor, si comparamos entre mujeres y varones, hay un alto porcentaje en mujeres, ¿sí? Y se dice que es el doble en mujeres que en varones. ¿Por qué? Porque, otra vez lo que recién dijimos, depende mucho del factor hormonal. Las mujeres tienen cambios todo el tiempo. Cada mes tenemos cambios, por ejemplo, ¿verdad? Llega el embarazo, hay un cambio. Llega el parto, hay un cambio, ¿sí? Llegan a la menopausia, otro cambio, ¿sí? Entonces lo hormonal juega mucho, o sea, juega un papel muy importante, ¿sí? Por eso es que en comparación nos dimos cuenta, o sea, se dieron cuenta de que de repente los investigadores que en las mujeres es el doble que en los varones, ¿sí? En cuanto a la edad, como les dije, esta patología no discrimina edad. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se hizo como un promedio, ¿sí? ¿A qué edad suele iniciar los síntomas depresivos? Y se fijaron y se dieron cuenta de que es muy cercano a los 40 años el inicio de los síntomas, ¿sí? Aunque también la mitad de ellos suele aparecer entre los 20 a 50 años. Se asoció mucho este inicio de síntomas con las personas que van terminando su colegio y tienen que estudiar una carrera y están indecisos y son muy inseguros, ¿verdad? Este tipo de individuo es muy propenso también a inicio de síntomas depresivos, ¿sí? Como les dije, también puede aparecer tanto en la infancia como en una edad avanzada, ¿está bien? Y cuando se presentan los que son menores de 20 años, tenemos que sí o sí ver si es que no hay consumo de alcohol o de sustancia de por medio. Porque en la mayoría de los pacientes que tienen 20 o menos de años, tienen ya un consumo de sustancia o de alcohol, ¿sí? Un abuso en realidad. Bueno, en cuanto a la situación conyugal, es mucho más común ver en personas que no tienen una relación estrecha con alguien, o sea, que son personas que están más bien solas, solteros, los divorciados, los separados, son más propensos a desarrollar este tipo de patología, ¿sí? Inclusive en cuanto a factor socioeconómico, influye muchísimo si es que el paciente tiene ¿cómo se dice? Un factor, o sea, financieramente está más en lo bajo, ¿sí? Generalmente eso es muy importante también a la hora de recabar los datos, ¿sí?
En cuanto a la comorbilidad, la patología en sí, si la mayoría de las veces está asociado a otras enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Si es que de repente el paciente que está depresivo también tiene abuso de alcohol o síndrome de pánico o TOC o ansiedad, ahí decimos, ah, no. Cuanto más enfermedad se le sume, mayor es el riesgo de suicidio, ¿sí? O sea, eso tenemos que tener muy en cuenta. En los hombres que van acudiendo a urgencias, la mayoría consulta por abuso de sustancias. Y ahí al entrevistar nos damos cuenta de que de repente ya está haciendo síntomas depresivos también. Sin embargo, las mujeres consultan porque de repente tienen mucha ansiedad o están comiendo mucho, ¿verdad? Ya tienen un trastorno en la conducta alimentaria. Pero al profundizar en la entrevista, nos damos cuenta de que la depresión vino primero, que ya estaba deprimida, que luego desarrolló los síntomas ansiosos y luego el trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿está bien? Cuanto más patologías estén asociadas a la depresión, mayor riesgo de suicidio, ¿sí? Principalmente cuando está asociado a el abuso de sustancias o a la ansiedad. Eso empeora muchísimo el pronóstico del paciente y es muy grave, que aumenta mucho el riesgo suicida, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de una depresión? Hay varios factores. Hay factores biológicos que más bien se definen por algo estructural que tenemos en nuestra cabecita, por factores genéticos, ciertas marquitas y los factores psicosociales de afuera, ¿sí? Cuando hablamos de factores genéticos, nos referimos a de que hay una alteración, ¿verdad?, en las aminas biógenas. ¿Y qué son las aminas biógenas? Nos referimos a los neurotransmisores, ¿sí? En la depresión específicamente, los más implicados son la serotonina y la noradrenalina, ¿sí? También hace un papel crucial la dopamina. La noradrenalina generalmente también está alterada. La noradrenalina también es la encargada de regular un poco las funciones motoras de repente del paciente, ¿sí? Cuando hablamos de serotonina, la serotonina tendría que regular el estado de ánimo y el temperamento del paciente. Cuando hablamos de depresión, eso debería estar afectado. Y la dopamina es la que va a regular ¿qué? La movilización, la función motora, la cognitiva y la emocional del paciente. Por eso también puede estar afectado, ¿sí? Yo no voy a profundizar mucho sobre el factor biológico en este, en esta clase. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar bien con ustedes acerca de esto por, por la clase de psicofármaco, ¿sí? Psicofármaco nos va a dar la puerta de entrada para hablar bien de todo el factor biológico, qué es lo que pasa, por qué es que la depresión ahí presenta esos síntomas, ¿sí? Yo le hice a grandes rasgos nomás. Quiero que sepan algo importante sobre la regulación de la serotonina y que hay una hipótesis. Se cree que eh, hay una hipótesis llamada hipótesis monoaminérgica.
donde se estudió mucho y fisiopatológicamente hablando, se descubrió que la depresión está originada porque hay una menor disponibilidad de las monoaminas en el cerebro. O sea, está en menor cantidad, o sea, no está disponible como debería de estar la serotonina y la noradrenalina. Por eso es que se va causando los síntomas en la depresión. Así como les dije, ya voy a profundizar más en psicofármacos. No quiero que se enreden ya de entrada. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el factor biológico. También hay factores genéticos. ¿Sí? En los estudios familiares, nosotros ya averiguamos si el paciente tiene un factor genético. En la APF, ¿qué preguntábamos? Díganme un poquito. O en el antecedente patológico familiar. ¿Qué preguntábamos? No puede ser que ya se olvidaron. Si toman antidepresivos, si tomaron, si tuvo casos de suicidio en la familia. Ajá, ¿qué más? Si alguien tuvo depresión o bipolaridad, si es medicado. Ok. Descobrir o motivo. ¿Cómo? No escuché eso. É verificar bem quais os motivos. En APF, lo que nosotros tenemos que preguntar si hay alguien de la familia que padeció lo mismo. ¿Hay alguien en la familia que sufra depresión? Ya sea mamá, papá, y ahí ya voy abriendo más mi árbol genealógico. Hermano, abuelo, tío. Hermanos, eso. Le voy preguntando específicamente por abuelos, tíos, tías. O sea, voy armando mi historia. ¿Está bien? ¿Y para qué es importante? Para esto, para mi estudio familiar, ¿verdad? Para saber si realmente tiene un factor genético, ¿sí? Generalmente, si tiene un factor genético, ya nos van a comentar, sí, vos sabés que doctora, mi mamá también es depresiva. Mi abuela o mi abuelo fue depresivo. ¿Vos sabés que todos mis hermanos sufren lo mismo? ¿Verdad? Entonces, para mí ya hay una carga genética, ¿sí? Si uno de los padres tiene también un trastorno del estado de ánimo, ahí va aumentando la probabilidad del factor genético, ¿verdad? Sí o sí. Si ambos padres tienen también es la misma enfermedad, están afectados, aumenta el doble el riesgo, ¿sí? Aumenta el doble de que hay un factor genético, ¿sí? Y siempre importante preguntar primero, ¿sí? Familiares de primer grado, mamá, papá, hermano también puede ser, ¿sí? Eso es muy importante y después vamos escalando, ¿sí? Eso también ya nos da un indicio de que puede haber un factor genético, ¿sí? Ahora, se hizo también un estudio de gemelos. Se estudió algunos genes y en los genes se vio de que si el gemelo es monocigoto, ahí puede estar implicado un factor genético, ¿verdad?
No es claro este estudio, no hay una sustentabilidad de lo claro que sea para que uno herede, pero se dice que si fueron monocigotos hay más probabilidad de desarrollar la enfermedad. No explica exactamente cómo, todavía está en estudio, pero les puse para que sepan de que sí hay un estudio que se está teniendo, o sea, preparando a lo largo, ¿sí? Y por último, el estudio del ligamento genético, este sí. Dicen que los grandes investigadores eh, tomaron en cuenta el estudio de los genes y se dieron cuenta de que hay un ligamento genético en el paciente con depresión, ¿sí? Que tiene un factor genético, claro. Hay como una pequeña marca, ¿sí? ¿Y dónde suele estar la marca? Suele estar en un gen llamado gen transportador de serotonina. No se olviden de eso. Es importante que sepan, porque después, cuando le explique la vía, voy a mencionar de nuevo el gen transportador de serotonina. ¿Sí? Bueno, luego están los factores psicosociales, que son las situaciones vitales, o sea, ¿qué es lo que pasó en la vida? Y si hubo un estrés ambiental, ¿verdad? Se cree que entre los factores psicosociales se tiene que investigar qué fue lo que pasó en la vida del paciente. Cómo creció, desde niño cómo fue, hubo algún trauma o no, hubo alguna situación que, que le afectó, ¿verdad? Para ir estudiando si la depresión ya no se fue desarrollando desde mucho antes. O si actualmente hay un factor ambiental o un estrés, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo considerar que es un factor ambiental o un estrés ambiental también de repente pérdida del trabajo o pérdida financiera. Eso sí se atribuye también a un factor ambiental, inclusive una situación vital, o sea, del día a día. También puede ser la pérdida de un ser amado, más todavía si la pérdida se produjo cuando el paciente era niño, ¿verdad? Antes de cumplir los 11 años, por ejemplo. Es muy importante porque ese es un dato de mucho valor, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta si hubo algún duelo, alguna pérdida, si hubo un factor socioeconómico, el desempleo también puede ser un factor psicosocial para desarrollar la depresión, ¿sí? Claro, no todos que están desempleados están deprimidos, pero es un factor de riesgo y de vulnerabilidad para lo que es el episodio depresivo, ¿sí? Con esto hablamos de las causas. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar un trastorno depresivo o una depresión? Yo puedo diagnosticar debido a criterios diagnósticos que le hablé la vez pasada también. Tenemos un libro, un manual. Los psiquiatras y los psicólogos usamos mucho el manual de trastornos mentales, ¿sí? Del inglés es DSM, ¿verdad? El 5TR en realidad ya se está utilizando, que es más actualizado, pero como yo todavía no tengo, entonces yo tengo el 5, ¿verdad? Entonces, no hay muchos cambios en este contenido, nada prácticamente, entonces no se preocupen. Vamos a hablar sobre la depresión o el trastorno depresivo mayor. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Hay varios criterios en un trastorno depresivo mayor. Hay criterios A, que ven ahí.
Doutor, Pastor, y hay un punto, ¿verdad? Entonces, para diagnosticar una depresión, tenemos criterio A. Acá abajo hay el B y el C, ¿sí? Aparte del B y C, también tenemos el D y el E, ¿sí? Entonces, ¿cuántos criterios son? A, B, C, D y E, ¿sí? Para diagnosticar la depresión, tenemos que cumplir, o sea, el paciente tiene que cumplir ciertos criterios. No Todos los es 5, doctora. los 5. Si no cumplen, no es depresión. No es tan fácil diagnosticar. Muchas de las veces yo suelo escuchar, no, está triste, no duerme, depresión. ¿Verdad? No es tanto así. Nosotros tenemos un manual de criterios para poder diagnosticarlo, ¿sí? El criterio A consta de 5 o más de los siguientes síntomas que les voy a citar, ¿verdad? Que tienen que estar presentes por un periodo de tiempo de 2 semanas, ¿sí? Sí o sí, 5 síntomas tienen que estar presentes por un periodo de 2 semanas, ¿sí? Y esos síntomas ¿qué van a hacer? Van a repercutir y va a causar un cambio en su funcionamiento previo, ¿verdad? Entonces, los 5 síntomas van a alterar su funcionamiento, ¿sí? Entre los cuales tiene que haber sí o sí uno que sea estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. Entre los 5 sí o sí uno de estos dos tiene que haber para que se cumpla este criterio. ¿Sí? Criterio A. Número 1 en síntomas. Generalmente el paciente tiene un estado de ánimo deprimido. La mayor parte del día, casi todos los días. ¿Sí? Cuando le preguntamos, él mismo nos manifiesta que se siente triste, vacío, sin esperanza, ¿verdad? O todo el tiempo llora. Ese puede ser porque el paciente mismo me contó, o muchas de las veces yo tengo que preguntarle al que vive con él o con ella para ver si observó en ella algún síntoma. Por ejemplo, doctora, vos sabes que él todo el tiempo está llorando, ¿sí? Llora mucho, se aísla mucho. Yo le veo así pálido, decaído. Entonces eso cuenta también para mí. Muchos de los casos el paciente no se da cuenta de cómo está, ¿verdad? Yo estoy bien, dice, pero en realidad no. Y el que está alrededor se da cuenta de que hubo un cambio, ¿sí? Criterio A.2, ¿sí? Hay una disminución muy importante acerca del interés o del placer por realizar actividades. Todos los días, casi todos los días, la mayor parte del tiempo, ¿sí? Si, por ejemplo, el paciente hacía una actividad que le gustaba mucho, como jugar fútbol, y ya no lo hace, quiere decir que va perdiendo el interés o el placer por realizar esa actividad que tanto le gustaba, ¿sí? Y eso puede encontrarnos el mismo paciente o su familiar puede observar y comentarnos también, ¿sí? Tercer punto, el paciente empieza a tener alteración en el apetito, ¿verdad? De repente disminuye el apetito y va perdiendo peso. O de repente aumenta el peso, ¿sí? Y va aumentando su apetito, come, 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 y aumenta su peso. Hay dos extremos entre pérdida de peso y aumento de peso,
¿sí? Ese es importantísimo también. El punto 4 es cuando al paciente le cuesta mucho dormir, tiene insomnio, ¿verdad? Y de repente le molesta mucho eso. O hay también pacientes que de lo contrario, duermen muchísimo. Casi todos los días duermen muchísimo. Si uno no le despierta, no se va a despertar ni para hacer nada, ¿sí? A eso le llamamos también hipersomnia, ¿sí? Punto 5. El paciente también puede estar muy agitado, ¿sí? Puede estar violento. No se olviden de eso. O de lo contrario, es muy lento para movilizarse. Le cuesta levantarse, cuesta movilizarse, ¿sí? Y el paciente muchas de las veces no se da cuenta que está muy enlentecido o muy inquieto. Entonces el familiar nos puede aportar también este dato. ¿Está bien? Ahora, punto 6. El paciente manifiesta que tiene pérdida de energía. No tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo energía, doctora. Entonces, está fatigado. Todo el tiempo está así, ¿verdad? Otro punto también es cuando el paciente empieza a tener sentimientos de inutilidad o culpabilidad y es de manera excesiva, ¿sí? El paciente empieza a culparse de todo lo que pasa alrededor. Por ejemplo, es mi culpa lo que pasó. Yo soy culpable porque yo no mejoro. Yo tengo la culpa de que todo salga mal. Yo tengo la culpa de estar así, ¿verdad? Se va culpando, ¿verdad? Y también ese sentimiento que tiene de inutilidad. Yo luego no sirvo para nada. Soy una inútil. Soy un inútil. No sé hacer nada. No me sale nada. No sirvo para eso. Entonces el paciente todo el tiempo se autorreprocha por todo, ¿sí? Y se culpa todo el tiempo por estar enfermo. Ese es un síntoma también. Después está el punto 8 que el paciente empieza a disminuir su capacidad para concentrarse, no se puede enfocar en nada, por lo tanto no puede tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es también un dato importante. Y el punto 9 y por último es el pensamiento de muerte, que se hace recurrente, ¿verdad? Inclusive esas ideas suicidas. Llega a tener alguna vez un plan y lastimosamente algunos intentan, ¿sí? ¿Cómo es eso, doctora? Que el paciente empieza a tener pensamientos, por ejemplo, de ¿qué pasaría si yo me tiro enfrente a este auto? ¿Y si me duermo y no me despierto más? ¿Y si tomo estas pastillas y duermo para siempre? Esos son los pensamientos de muerte. Y cada vez se hace más recurrente, ¿verdad? Vuelve una y otra vez, ¿sí? Ahí esto se intensifica y le podemos llamar ya idea suicida. ¿Cuándo llamo idea suicida? Cuando el paciente empieza a verbalizar o decir, es mejor que me muera. Si yo me muero, mis padres van a descansar. Ya no soporto más. Ya no aguanto más. Prefiero la muerte, prefiero morir. Yo no quiero más saber nada, ya no quiero vivir. Ya estoy cansado de esta vida, ¿verdad? Y empieza a su mente a maquinar opciones o planes para hacerlo, ¿sí? Después ya viene el plan y cuando el plan está determinado, por ejemplo, hoy me voy a tirar del quinto piso.
Entonces ya hay un plan determinado. Y luego viene el intento en donde el paciente sí salta al quinto piso. Bueno, a veces quedan en intentos nada más, ¿verdad? Nada más digo, no minimizando lo que está pasando, ¿sí? Pero gracias a Dios no pasa a mayores, ¿verdad? No llega a consumarse el suicidio. ¿Está bien? Entonces, esta es la escala más o menos para que ustedes tengan en cuenta de que el paciente empieza con pensamientos de muerte, eso se transforma en ideas suicidas, ya después le acompaña el plan, los intentos, ¿sí? Ese es el punto 9. Ahora, con el punto 9 cerramos el criterio A, ¿sí? Luego pasamos al siguiente criterio, que es el criterio B. El criterio B se refiere a que todo lo que nosotros mencionamos arriba, todos esos síntomas, empiezan a manifestarse y a causarle mucho malestar al paciente. Tanto es el malestar que ya no se va a trabajar, ya no socializa, ya no se va a la facultad, ¿verdad? Y le afecta en algún área de su vida, ¿sí? Ya no funciona el paciente como antes. Luego está el criterio C. Yo tengo que solicitarle todos los estudios necesarios a mi paciente porque yo tengo que descartar de que todos los síntomas que está manifestando no se atribuye a un efecto fisiológico de alguna sustancia. Ah, no, él estaba muy dormido, muy cansado, sin ganas, sin fuerza, o muy relajado, parece, porque estaba fumando marihuana, ¿sí? O no, estaba muy dormido porque toma mucho clonazepam, ¿verdad? O de repente, no, había sido ella engordó mucho porque eh, tiene un hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces es importante descartar de que no consuma alguna sustancia y que no sea por una enfermedad clínica. Si estos tres, el A al C, se cumple, entonces ya tenemos cómo construir un diagnóstico de depresión, ¿sí? Pero siempre tiene que acompañarle también el criterio de IE. Y de IE es solamente descartar los síntomas referentes a otras patologías, ¿sí? Descartar que la depresión, los síntomas que citamos anteriormente son de la depresión, que no es porque el paciente es esquizofrénico, no es porque el paciente de repente está delirante, no es porque el paciente tiene eh, algún otro tipo de trastorno como ansiedad, o sea, descarto otras patologías psiquiátricas, ¿sí? Y el E es que yo tengo que preguntarle sí o sí si alguna vez estuvo muy acelerado en la vida, ¿verdad? Así descarto de que nunca haya hecho un episodio maníaco o hipomaníaco, porque si es que lo hizo, entonces no es depresión, es un trastorno bipolar, porque ya presentó alguna vez un polo maníaco y ahora está presentando un polo depresivo, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Aquí en la diapositiva le puse algo para que lean y tengan en cuenta, ¿verdad? Acerca de la culpabilidad en el episodio depresivo, ¿sí? ¿Cómo es la culpabilidad? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo va cursando el paciente con depresión? Así como les dije anteriormente, el depresivo generalmente hay que evaluar la historia del paciente en sí, cómo empezó, su situación clínica, su antecedente familiar y ver en qué puedo ayudarle. La mayoría de los pacientes que tienen depresión pensaron alguna vez en el suicidio y
entre esos pacientes que ya pensaron, el 10%, inclusive el 15%, llegan a cometer suicidio. La mayoría de los pacientes que vienen con depresión se quejan mucho de que no tienen energía, de que no pueden terminar ningún trabajo, de que de repente motivación no tienen, y eso les afecta bastante en su día a día. Hay otros casos también de que vienen porque no pueden dormir, que le cuesta mucho o se despiertan mucho en la madrugada, ¿verdad? Inclusive algunos se dan cuenta de que disminuye el apetito y pierden mucho peso, ¿sí? Ahora, un paciente depresivo y es estudiante, ¿de qué se imagina que se va a quejar el estudiante? Lo primero. ¿De qué se Que imaginan no que se tiene van a ganas de estudiar o que no consigue concentrarse. eso van a, por lo menos el que estudia, ¿verdad? Va a empezar a, ¿sí? Provavelmente dela PM, que está bem próximo. No entendí. Provavelmente nos períodos de prova, né? De avaliação. Y en realidad, en general, el depresivo se va a quejar ya, ¿verdad? El que es estudioso va a estudiar todo el tiempo, ¿verdad? No necesariamente cuando va a tener una prueba. Es cuando está leyendo algo y quiere captar información y no puede captar. Y no puede memorizar. Y le cuesta leer más de un renglón. Le está costando bastante leer y retener la información también. ¿Sí? El estudiante sí o sí se queja de eso. ¿Se entiende? Y acá está lo que les pregunté. Perdão, ¿Sí? eu não Decime. compreendi. Ou ver se eu compreendi corretamente. A senhora perguntou qual é a queixa principal dos estudantes? Sí, depresivos. Ah, os estudantes que são depressivos. Sí, exactamente. Sim, agora ficou. Agora ficou claro, Sí, perdão. Graças. No. Es que el estudiante que está en un episodio depresivo, sí o sí se va a quejar primero de los síntomas cognitivos. Primero le va a molestar que no puede concentrarse y que le dificulta mucho retener información, inclusive le cuesta mucho pensar y calcular a la hora del estudio, ¿sí? Ahora, así como les dije en la depresión, no. Bueno, así como les dije, la depresión en niños y adolescentes también existe. Y hay que averiguar bastante acerca del ambiente en el que está el niño o el adolescente. ¿Por qué? Porque de repente en el colegio, en la escuela, el que es depresivo va a presentar un rendimiento muy bajo, ¿verdad? Y comparado con lo que suele tener, ¿verdad? Va a empezar a bajar el rendimiento académico, el niño generalmente ya empieza a tener un apego más excesivo a los padres, no se quiere ir a la escuela, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Inclusive los adolescentes baja el rendimiento y tenemos que averiguar si no empieza a consumir alguna sustancia, algún tipo de drogas, ¿sí? O empieza
empieza a tener alguna promiscuidad sexual, ¿verdad? Empieza a faltar mucho en las clases o fugarse de las salas, ¿sí? Porque los adolescentes tienen una etapa bastante difícil, por lo que nosotros tenemos que ir averiguando, ¿verdad? Si en realidad no es un síntoma depresivo, ¿sí? Es importante también tener en cuenta y llevarla a un profesional para que pueda determinarlo. Siempre, siempre es primero pasar por psicología. Más todavía en los niños y adolescentes porque es muy chocante decirle, te voy a llevar al psiquiatra, ¿sí? Profe, Y después está la expresión de los... ¿Sí? os adolescentes hoje em dia estão muito emparedados e nem isolados por conta da tecnologia. Sí. Hoy día la tecnología es un factor también importante y ambiental que induce al adolescente, o sea, le hace más vulnerable a la depresión, ¿verdad? A la ansiedad también. Por eso Acá es no muy Brasil importante. se habla em síndrome do emparedamento. ¿Cómo? Síndrome. Aqui no Brasil se chama síndrome de emparedamento. O adolescente queda muito cerrado em En su habitación. sua habitação, sim, por conta da tecnologia. Uh-huh. Y ese adolescente que ya tiene un síndrome de emparedamiento, ¿verdad? Es más vulnerable a sufrir ansiedad, depresión, entre otras patologías, porque está aislado, ¿verdad? Y su mente está trabajando al 1000% en una sola cosa que son los juegos, ¿verdad? En las redes. Y entonces son mucho más vulnerables. Es bastante complicado tratar con adolescentes, con niños, ¿verdad? Es bastante tedioso y es diferente al adulto, ¿sí? Es bastante diferente. Yo no puedo tratarle a un niño como a un adulto, ni en la evaluación, ni en la hora de la medicación. Todo tiene una dosis, ¿sí? Yo no sabría decirle exactamente cómo se va manejando la dosis porque yo no soy subespecialista en niños y adolescentes, ¿sí? Y no quiero hablar de lo que a mí no me corresponde, ¿verdad? Pero tiene una evaluación y un tratamiento totalmente diferente, ¿verdad? Porque se hace todo por kilo peso. En pediatría, ¿usted ya dieron pediatría? Estamos dando, No. doutor, pediatria. Pediatria já tivemos 1 e 2. Mas nessa parte ainda não chegamos nessa parte, se tiver de psiquiatria, não. Mas as doses geralmente é por quilo peso, né? Das medicações. Sí, todo es por kilo peso. Y todas las medicaciones se manejan así. Tanto antibióticos, analgésicos, y también antidepresivos, antipsicóticos, todo, 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 todo por kilo peso. ¿Verdad? Entonces sabrían de que se tiene que manejar más bien con cálculos respecto a su kilo peso, ¿verdad? Para que tengan en cuenta nomás. Luego está la depresión en las personas mayores, que ya son los de 60 años para arriba. Es también frecuente en esa población los síntomas depresivos, ¿sí? Las personas mayores generalmente son más vulnerables porque recuérdense que no al 100%, pero
la persona o el adulto mayor se relaciona con un menor nivel socioeconómico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no trabaja. El que es jubilado tiene su sueldo, pero el que no se jubila no tiene sueldo. Acá en Paraguay, por ejemplo, no hay una base donde el gobierno le dé a todos los adultos mayores un monto para poder sobrevivir. Capaz en Brasil hay, pero aquí no hay. Entonces, ese es un factor importante. ¿Por qué? Porque el anciano ya no se maneja solo, necesita para sus medicaciones de repente y se hace cada vez más vulnerable y a desarrollar síntomas depresivos por las frustraciones que tienen, ¿verdad? En su día a día. Inclusive también la pérdida del cónyuge también es importante porque imagínense vivir con alguien 40, 50 años, ¿verdad? Y luego ya no está. Es un cambio brusco bastante estresante y que genera algunas secuelas, ¿sí? Ver también porque el anciano tiene la mayoría de las veces ya tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Y eso también afecta en su día a día. También tiene ese aislamiento social porque el ancianito generalmente vive en su casita, porque no quiere vivir con nadie más, quiere seguir en su casita. Entonces, con el día a día, la correría, como se dice, sus hijos, nietos no lo visitan y eso queda como un remanente de una etapa donde se siente solo, ¿verdad? Y eso lo hace más vulnerable emocionalmente a que desarrollen lo que es síntomas depresivos, ¿sí? Siguiente. En cuanto a la exploración del estado mental, ¿qué es lo que nosotros vamos a explorar en el paciente? Vamos a explorar, primeramente, describir en general al paciente, cómo ingresó, con quién ingresó, qué ropa tenía, vino acompañado o no, ¿verdad? Todo eso yo tengo que describir, ¿sí? Recuérdense que hay que hacer una descripción general del paciente. Tengo que preguntar su estado de ánimo, los sentimientos que va teniendo, cuáles son los afectos. Es importante ir preguntándole, ¿sí? En el depresivo, el paciente puede estar triste, desganado, lloroso, ¿sí? Con sentimientos de culpa, de inutilidad, ¿verdad? De que no sirve para nada. En cuanto al habla, el paciente tiene un lenguaje más lento, ¿sí? Inclusive en el lenguaje nos damos cuenta de que todo lo que verbaliza son más bien ideas negativas, habla mucho del pasado y de errores, prácticamente de todo lo negativo. Cuando hablamos de la percepción, el paciente no genera tantas alteraciones, ¿verdad? No hay alucinaciones, no encuentro ilusión tampoco, ¿sí? Recuérdense, en el deprimido no hay alucinación, ¿sí? El pensamiento puede ser un pensamiento más bien eh, con alogia, ¿verdad? En la logia de pensamiento, donde responde con monosílabos, sí, no, ¿verdad? Pensamientos de muerte, ideaciones suicidas, ¿sí? En cuanto a la cognición del paciente, le cuesta mucho concentrarse, le cuesta mucho memorizar, muchas de las veces no controla sus impulsos, donde ahí vienen las tentativas de suicidio, ¿verdad? Y en cuanto a la enfermedad, cuando yo le pregunto si está consciente de que está enfermo, hay mucha diferencia, ¿verdad? Hay pacientes que sí van a estar conscientes de que están enfermos, por lo que buscan ayuda. Hay otros que van a negar de que están enfermos, por lo tanto no van a tener conciencia de enfermedad. En cuanto a la fiabilidad, hay que tener en cuenta de que yo escribo lo que dice el paciente, pero no le doy
total fiabilidad, ¿sí? También es importante ver los datos que me aporta el familiar, ¿sí? Eso es importantísimo también. ¿Está bien? Vemos la evolución del paciente. Ya vamos a terminar, ¿sí? ¿Cómo yo veo la evolución del paciente? Voy, mensualmente le voy eh, controlando y tengo que ver cómo va a evolucionar mi paciente. ¿Es la primera vez que presenta los síntomas depresivos o no? Si es la primera vez, bueno, su pronóstico un poquito mejor, ¿sí? Pero si ya son varios episodios donde no hubo un tratamiento regular, entonces va empeorando su pronóstico. Más todavía si eh, evoluciona rápidamente y de manera negativa el paciente, si de repente esa, esa, ¿cómo se dice? El paciente tiene otras enfermedades de por medio también, ¿sí? El paciente puede tener un inicio temprano, una edad temprana o una edad más tardía, eh, dependiendo del ambiente y de la genética también, y del factor estresor, ¿sí? Entonces eso también es importante tener en cuenta. ¿Cómo hablamos y de qué hablamos en cuanto a la oración? El paciente mejora al tratarse. Unos 3 meses le tratamos, ya está bien mejor. Pero no así yo puedo decir de que porque ya está tratado y mejoró, que le voy a sacar su medicación. No. La medicación tiene que estar sí o sí por un buen tiempo, que sería 6 meses a un año, ¿sí? Porque si le saco antes, hay más probabilidad de recaídas o de recidivas, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y cuanto más veces esté tratado de manera irregular, peor pronóstico y más tiempo le dejamos la medicación, ¿sí? Eh, el que no está tratado tiene un periodo de tiempo de 6 meses, después pasa hasta 3 meses, 13 meses, donde cede los síntomas depresivos, ¿sí? Espontáneamente y luego vuelve. ¿Está bien? En cuanto al pronóstico, yo evalúo, ¿tiene buen pronóstico? ¿Tiene mal pronóstico? Buen pronóstico es cuando es la primera vez que le pasa, los síntomas son leves, tiene contención familiar, no tiene ninguna otra enfermedad de por medio, no tiene ningún factor estresor. Eso es de buen pronóstico. Mal pronóstico es cuando ya también tiene abuso de sustancias, tiene ansiedad de por medio, los síntomas empeoran muy rápidamente, ¿verdad? Eso nosotros llamamos de mal pronóstico, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a tratar ese tipo de paciente? Va a depender de cómo llegue el paciente para que yo pueda tomar una conducta. Puedo yo hospitalizarle al paciente, puedo solicitarle terapia psicológica y farmacológica, ¿sí? Cuando yo voy a indicar una hospitalización, cuando el paciente tiene riesgo de suicidio y homicidio. Cuando yo me doy cuenta de que el paciente no tiene una buena red de apoyo, cuando el paciente no tiene un refugio y no tiene alimentos, ¿sí? Cuando el paciente tiene una necesidad de hacer más estudios o procedimientos para el diagnóstico, o cuando el paciente empeora los síntomas muy rápidamente. Ahí yo tengo que hospitalizar, ¿sí? Y a todos en general le tengo que indicar psicoterapia. ¿Por qué? Porque hay que sacar la causa, ver si no hay un factor ambiental y en terapia se trabaja con ello, ¿sí? Le puse así más o menos qué tipo de terapia, pero nosotros tenemos que saber que tienen que hacer psicoterapia y luego pasarle al psicólogo para que ellos puedan elegir su herramienta, ¿sí?
En cuanto al tratamiento, les menciono nada más de que nosotros le iniciamos antidepresivos, ¿sí? Y el antidepresivo debería de iniciarse ya con una dosis pequeña y luego ir graduando la dosis, ¿sí? Se tiene que mantener por un periodo de 6 meses como mínimo, ¿sí? Sí o sí, mínimo 6 meses a un año, y explicarle que si es que se retira antes, hay mayor probabilidad de que el paciente pueda tener una recaída. Y explicarle también que el antidepresivo no es que funciona al instante, tarda 4 a 6 semanas para hacer efecto, ¿sí? No es que toma hoy y hoy ya va a estar bien. No, tarda un poquitito el antidepresivo. Hay varios tipos de antidepresivos. Uno, hace rato el compañero ya mencionó el tricíclico, o fue la compañera. El antidepresivo tricíclico. Doutora, você pode pensar Como? até que o tratamento não está fazendo efeito, né? Porque ela quer um efeito imediato, né? Da medicação. Sí, la mayoría quiere un efecto inmediato, pero en realidad no. Acá en mi diapositiva yo puse 3 a 4 semanas, pero en realidad hasta 6 semanas puede tardar para hacer efecto. ¿Sí? Hasta 6, o sea, un mes y medio, ¿verdad? Entonces yo tengo que explicarle al paciente que no es de un día para el otro, que va a llevar un tiempo y mientras tanto tiene que hacer ya terapia para ayudarle a manejarse mejor, ¿sí? Hay varios tipos de antidepresivos, como les dije, ¿sí? Están los inhibidores de la monoaminoxidasa o IMAO, que ya no se usa por sus efectos secundarios. El tricíclico, que ya se está dejando de usar también por las complicaciones que lleva. Y el que es un poquito más nuevo y que se está usando son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o EARS, y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿verdad? Para eso le hice un cuadrito para que ustedes vean las medicaciones. ¿A qué corresponde cada medicación? ¿A un inhibidor de la recaptación de serotonina o de la captación de noradrenalina o de ambos? ¿Sí? Para que ustedes sepan por lo menos de nombre cuáles son los antidepresivos. Y yo le voy a hablar en psicofármacos acerca de los efectos secundarios y también de qué problemas clínicos puede tener tomando estas medicaciones, ¿sí? No se preocupen que yo voy a hablarle todo esto en psicofármacos. Psicofármacos vamos a hablar de antidepresivos y antipsicóticos principalmente. ¿Está bien? Luego está un tema muy delicado que es el paciente suicida. Yo quisiera de que este tema ustedes puedan estudiar ya en sus casas, sí o sí. ¿Está bien? Sí o sí, leer un poco sobre el paciente suicida, de qué factores de riesgo hay. Y en la próxima clase de hoy en 8, yo voy a hacer una pequeña no sería evaluación, sino que vamos a hacer un pequeño debate sobre el paciente suicida, ¿sí? Pero para eso yo quiero que ustedes estén leídos para debatir, y si hay algo que no entiendan, me van a preguntar, ¿sí? También voy a estar avisándole a la delegada que me escribió. Yo le pasé la clase pasada, ahora le voy a enviar esta clase, ¿sí? Y le voy a pasar la fecha y la hora de recuperación de esa clase que nos falta. Sí, pero tengo que conversar con secretaría también. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? tengo una duda o una curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo un profesional de psiquiatría puede
pode se contaminar com tantos relatos tristes. Há alguma estatística de um risco maior em profissionais de psiquiatria ter um distúrbio psiquiátrico? Hay un alto riesgo de que si no hay control de emociones de desarrollar algún síntoma psiquiátrico, ansiedad, depresión de repente, ¿verdad? Por el factor estresor. Por eso es muy importante que también nosotros que somos del área de salud mental hagamos terapia, ¿sí? Es importante que nosotros también nos cuidemos. Es importante poner límites, ¿sí? Porque yo trabajo y me agoto mentalmente. Por eso es importante poner límites. Sí, eso solamente nos enseñan con psicología. Lastimosamente hay un alto riesgo. Hay un dato, en realidad es un dato de una revista argentina que yo justo leí en estos días, en donde se hizo un estudio, en realidad, de su población. Yo te hablo de su población, pero yo no creo que sea tan diferente aquí en Paraguay o en Brasil, ¿verdad? De que hay un aumento en la incidencia de suicidios de los profesionales del área de salud mental, específicamente en psicología, ¿verdad? Estaba viendo y me llamó bastante la atención porque, mira, nosotros los psiquiatras también escuchamos bastante al paciente, pero no es tanto como en psicología. Psicología abarca mucho más que psiquiatría en cuanto a la escucha activa. Y si uno no tiene una capacidad de regulación emocional y no hace un periodo de ¿cómo se dice? De cuidado, haciendo terapia con otro terapeuta de repente, ¿sí? Nos vamos a enfermar todos. Esa es la verdad. Entonces nosotros necesitamos también un soporte. Necesitamos. Sí o sí. El que te diga que no es mentira. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Não, Bueno, doutora, que- muchas gracias. E se tratando de depressão, né, a gente vai estar lendo e vai ver, como a senhora falou, né, doutora? A partir do momento que você vai atendendo o paciente, você vai aprendendo, né, vai vendo como lidar, né, com essa situação, né? Como Sí, o senhor falou, como a senhora falou. así mismo, Bárbara. Es ir viendo pacientes para tener un poquito más de noción, porque lo que pasa es que no es específicamente solo como dice la teoría, hay cosas que solamente viendo aprendemos, ¿verdad? Y se nos queda para toda la vida, ¿verdad? Eso es muy importante, pero de repente más adelante también, capaz ya terminé el semestre, pero si tienen alguna curiosidad, yo no tengo problema de recibirles, ¿verdad? En el consultorio, ¿sí? Eh, entonces quedamos con que van a leer la parte de paciente suicida. Yo le voy a pasar ahora a Rosely la diapositiva y quiero que lean sobre paciente suicida, todos los aspectos que le puse en la diapositiva para que ustedes tengan noción y hacemos un pequeño debate en la próxima clase. ¿Sí? Aparte de la Gracias, clase que voy a dar. No crean que no voy a dar clase, voy a dar clase. Doutora, e como para tu examen, que ya se aproxima todo, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a tener todos los contenidos o va Todo a lo ser? que estamos dando Ok, hasta la fecha, ¿sí? Todo lo que vamos a, hasta la próxima clase, lo que entre, todo, ¿sí?
Es poquito lo que estamos dando. Está bien, gracias. Gracias, doutora. De nada. Gracias, doutora. Graças, Ah. doutora. Muito gosto. De nada, de nada. É Então, muito bom, doutora, ter aula com uma psiquiatra. Que acalma a gente. Qué bueno. Aula maravilhosa. Buenas tardes. ¿Cómo? Aula maravilhosa. Gracias, Noemí. Entonces nos vemos en la próxima. Lean lo que les pedí porque les voy a hacer algunas preguntitas y vamos a debatir. Les voy a contar sobre algunos casos también para que sea un poquito más dinámico. ¿Sí? Ok, doutora, gracias. Dale. Buenas Dale. tardes. Que tengan muy buenas tardes y un feliz fin de semana. Obrigada, igualmente. Gracias, doutora. Dale. Chaucito.